Muy bien, muy buenos días, tengan todos el día de hoy. Agradezco la gentil invitación del Departamento de Medicina Interna para estar con ustedes y poder compartir algunos conceptos interesantes sobre el estreñimiento crónico y la incontinencia, que son los trastornos de la defecación más frecuentes. Los objetivos a cubrir esta mañana será comprender la fisiología de la defecación y la continencia, identificar el estreñimiento funcional, su fisiopatología y su tratamiento, describir la incontinencia fecal, su diagnóstico y manejo y hablar algo sobre la terapia episopélvico biofeedback que hacemos en el hospital. Primero, pues comprender el mecanismo de la defecación que inicia con un movimiento de propulsión del colon para llenar el ámpula del recto. Esto permite una distensión rectal, la cual genera una sensación que llega a nuestro cerebro. Se lleva a efecto una relajación del esfínter anal interno, posteriormente una contracción del esfínter anal externo, que esto se llama reflejo de guarda, y socialmente es lo que nos permite decidir si autorizamos o no la defecación. Si decidimos autorizarla, lo que viene enseguida es un aumento de presión intraabdominal. Tenemos. Enseguida de esto viene una contracción de la ámpula del recto y posteriormente relajación del músculo puborectal, esfínter anal interno y relajación del esfínter anal externo. Tenemos entonces vaciamiento del contenido de la ámpula del recto. Posteriormente vienen contracciones tanto del puborectal como del esfínter anal externo y aumento de presión del esfínter anal interno que permite de nuevo llevar efecto la continencia. Bien, el estreñimiento y la incontinencia entonces son los trastornos más frecuentes, como les comentaba, de estas alteraciones, pudiendo ser desde el 15 hasta el 20%, algo relevantes que impactan significativamente la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, los pacientes tienden a minimizarlo considerando que existen otros problemas importantes de salud en ellos mismos, tener la aparente sensación de que lo van a controlar en algún momento, y es por eso que tenemos una alta frecuencia de automedicación en estos pacientes y considerar ya a cierta edad pues que es parte del envejecimiento. La Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad define el estreñimiento como la defecación difícil, acompañada de sensación insatisfactoria o de evacuación incompleta, y esta tiende ya a considerarse como crónica una vez que tiene 4 semanas o más de padecerla el paciente. Dentro de los síntomas más frecuentes tenemos la disminución de movimientos intestinales, menos de 3 por semana, evacuaciones poco frecuentes. Las evacuaciones se hacen duras, empieza el paciente a realizar un esfuerzo mayor para vaciar el contenido del recto, incluso llegan a utilizar maniobras digitales para facilitar la defecación. El estreñimiento crónico tiene una prevalencia a nivel mundial que va del 12 al 19%. Debemos tener en cuenta que esta frecuencia aumenta en los mayores de 65 años y si bien puede llegar hasta el 27% en México, algunas de las estadísticas que tenemos es que se presenta del 2 al 22%. Considerar que siempre es más frecuente en las mujeres hasta cierta edad. Una vez que se llega a los 70 años, se iguala con los hombres y sí sabemos que es una de las afecciones gastrointestinales que con más frecuencia se ven en los niveles de salud, de atención primaria y secundaria, que conllevan también un gasto importante de este presupuesto. Como les comentaba, la calidad de vida de estos pacientes sí se ve afectada, hay varios estudios al respecto. Así entonces tenemos que hasta el 80% de quien la padece manifiesta que afecta su salud. Definitivamente afecta su dieta en un alto porcentaje, interfiere con el apetito. Algunos, hasta el 35%,
tiene interferencia del sueño y ahora sabemos la importancia que este tiene en el día a día y desde luego interfiere en el desempeño laboral con pérdida importante económica para la sociedad. Dentro de las causas que nos pueden estar ocasionando esto en los pacientes, los más frecuentes que podemos tener son los trastornos metabólicos y de estos, los que probablemente ustedes vean en la consulta en el día a día son la diabetes mellitus y el hipotiroidismo. Entonces tenemos siempre que interrogarlo. Tenemos luego los trastornos anorrectales, común que el paciente eh, padezca enfermedad hemorroidal, fisuras anales, y cada vez estamos viendo más proctitis postradiación, ya que los pacientes con neoplasias del recto o del piso pélvico pues tienen mayor sobrevida y es algo que estamos observando. Hay algunos trastornos neurológicos que se pueden acompañar de estreñimiento, algunas miopatías autoinmunes y también con mayor frecuencia estamos observando este estreñimiento en los pacientes que padecen trastornos de la conducta alimentaria. Y algo que ha emergido recientemente, además de que se asocia al consumo de varios medicamentos en los pacientes, el uso de opiáceos como analgésicos a dosis altas, de manera que es ya todo un tema y ahorita lo veremos a continuación. Dentro de los trastornos gastrointestinales de la Convención de Roma IV, la más reciente, el estreñimiento se ha dividido en estreñimiento funcional, el estreñimiento que puede acompañar al síndrome de intestino irritable, el que les comentaba inducido por opiáceos, o bien los que tienen que ver con las alteraciones de la evacuación de la ámpula del recto. Revisaremos brevemente cada uno de ellos. Así entonces, el estreñimiento funcional, que es el que probablemente ustedes vean en forma más frecuente, debe contar con 2 o más de los siguientes síntomas: esfuerzo al evacuar, evacuaciones duras o fragmentadas, y menos de 3 evacuaciones por semana son los más frecuentes. Sin embargo, siempre debemos interrogar la sensación de evacuación incompleta, o sea, tenesmo, bloqueo o incluso la digitalización u otras maniobras perineales para vaciar el recto. Deben estar presentes el 25% del tiempo. La otra entidad que les comentaba, que es el síndrome de intestino irritable, pues en ellos vemos con mayor frecuencia cambios en el número de las evacuaciones, ya comentábamos, menos de 3 por semana, cambio en la consistencia de las evacuaciones, estas se hacen más duras, y un dato pivote que ustedes deben tomar en cuenta siempre es la presencia de dolor abdominal, al menos una vez por semana. Desde luego que puede ser más frecuente, y esto pues también en los últimos 3 a 6 meses. Mención especial, el estreñimiento crónico asociado a opiáceos. Como les comentaba, es más frecuente que estos sean indicados por dolor crónico de diversas causas y luego entonces son pacientes que si ya tenían estreñimiento, se les puede acentuar o bien empezar a presentar. Y pues nada despreciable los porcentajes que van del 40 hasta el 90% de estos pacientes. Así que debemos interrogar siempre la posibilidad de que estén consumiendo algún medicamento de este tipo. En cuanto a los trastornos de la función de la evacuación de la ámpula del recto, pues son aquellos asociados a falta de propulsión, que ésta sea ineficiente, o defecación disinérgica, que revisaremos en qué consiste. Desde luego que deben cumplir con los criterios de estreñimiento funcional que hemos revisado. Y aquí sí hace diferencia porque para poder hacer este diagnóstico el paciente debe ser sometido a algún tipo de estudio. El más sencillo es la prueba de expulsión de balón, donde con una sonda Foley se le coloca intrarrectal, se agregan 50 cc de agua y se le pide al paciente que lo expulse. Debe ser menor de 2 minutos para considerarlo normal. Si es más prolongado, es anormal. Y bueno, ya deberíamos llevarlo eventualmente a una manometría o a una defecografía donde vamos a ver alteraciones que voy a mostrarles más adelante.
Una vez que ya hemos revisado estos conceptos básicos, pues siempre debemos irnos a nuestra historia clínica. Sin duda es la mayor forma o la mejor manera de poder hacer diagnóstico en nuestros pacientes. Sabemos que el 80-90% del mismo está en esta historia. Así debemos entonces preguntar sobre el tiempo de evolución, la severidad de los síntomas. En este sentido podemos usar escalas visuales análogas. Una dieta, como está, es muy sencillo. Aquel que consume menos de 3 porciones entre frutas y verduras al día puede tener problemas defecatorios, y de esta manera nos podemos dar cuenta que está consumiendo menos de 10 gramos de fibra, cuando lo que necesitamos es entre 15, 20 o 25. Si ha tenido estreñimiento en alguna otra época de su vida, si le han hecho diagnóstico de diverticulitis o enfermedad diverticular, si ha usado laxantes en mutuo propio. Desde luego, la historia obstétrica en las mujeres es sumamente importante. Los partos de riesgo, ¿a qué nos referimos? Productos de más de 3.5 kilogramos, la segunda fase del parto prolongada, desde luego el uso de forceps, episiotomías, son aquellos puntos que debemos siempre tomar en cuenta que pueden llevar a alteraciones del piso pélvico en las mujeres en forma crónica. Evidentemente, cirugías abdominales, puesto que en estas cirugías o colostomías los pacientes pierden la prensa abdominal que nos ayuda a evacuar, como ya veíamos en nuestro diagrama anteriormente. Y bueno, los medicamentos y la movilidad limitada que se da sobre todo en los adultos mayores. Esta escala de Bristol es importante que la tengan ustedes a la mano o la consulten siempre en internet, en su celular o en sus dispositivos, ya que nos puede ayudar mucho a poder interpretar lo que el paciente nos comenta. Se la podemos incluso mostrar al paciente y nos diga el tipo de evacuaciones que presenta. Así entonces, tipo 1, tipo 2 se asocia más a estreñimiento, tipo 5, sobre todo 6 y 7, a diarrea, que ya veremos que es un factor importante para la continencia en los pacientes que sufren de incontinencia, y la que debiéramos tener en forma habitual, tipo 3, 4 o 5. En nuestros pacientes siempre debemos buscar estos datos de alarma. ¿Qué quiere decir? Que el paciente llega. Habitualmente interrogamos, damos un tratamiento de prueba, 3, 4 semanas, vemos la evolución, vamos cambiando, ajustando. Sin embargo, si durante nuestro interrogatorio o seguimiento el paciente manifiesta pérdida de peso mayor del 10% en los últimos 3 meses, presencia de sangre en las evacuaciones, antecedentes familiares de cáncer o enfermedad inflamatoria, ya hablábamos, tenesmo rectal, anemia por deficiencia de hierro, ictericia, prueba de sangre oculta en heces. Ojo, lo ideal es hacerla por inmunogénica, o sea, que sea inmunogénica, que no sea el guayaco tradicional, desde luego caquexia, y en forma importante síntomas que inician de los 50 años en adelante. Sabemos que debemos ya tener precaución desde los 45 por el aumento de incidencia de los casos nuevos de cáncer en personas jóvenes. Entonces, por favor, tomarlo en cuenta siempre ante estos pacientes. Desde luego tenemos la exploración física, no nos la debemos saltar, siempre acompañado de un asistente o una enfermera. Debemos buscar en forma intencionada masas abdominales, linfadenopatía inguinal. Desde luego puede estar en decúbito lateral izquierdo, poder observar el periné, presencia de fisuras, ya decíamos en mujeres, datos de fisuras, fístulas. Podemos explorar el reflejo anocutáneo, que conlleva una contracción del esfínter anal externo, hacer un buen tacto rectal, y esto implica que podamos identificar estenosis de la musculatura, el tono que puede estar aumentado o disminuido del canal del ano, pedir que haga algunas maniobras y para poder evaluar el descenso o debilidad del piso pélvico, así como una maniobra con esta maniobra de Valsalva. Hay un mito respecto a los pacientes que creen, y los médicos, que el estreñimiento crónico no se complica, y sí, sí puede complicarse. Aquí solamente les muestro una radiografía donde podemos ver coproestasia en todo el cólico, en todo el marco colónico, y que con frecuencia se ven en los departamentos de urgencia,
al paciente que tiene 4, 5, 6, 8 días sin evacuar, se le toman estas radiografías y simplemente llegan, pueden tener un cuadro de impactación fecal, se les maneja contacto, les hacen un enema y se mandan a casa. Sin embargo, debemos estar siempre atentos a la posibilidad de que tenga una fisura anal que esté causando hipertonía del esfínter anal externo y con esto dificultad de relajación muscular y de vaciamiento del contenido rectal. Desde luego, la presencia de prolapso rectal y, como les comentaba, puede haber perforaciones, sangrado. Los pacientes pueden desarrollar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto se ve más en las terapias intensivas o los pacientes que duran mucho tiempo en el hospital. Y un punto muy importante, por favor, siempre interroguen eh, síntomas de infecciones de vías urinarias. Es frecuente, tanto en estreñimiento por compresión y vaciamiento incompleto de la vejiga al momento de ir a miccionar, o bien cuando hay incontinencia con fugas nocturnas imperceptibles que propician infecciones por E. coli. De manera que, por favor, tengamos esto en el radar. Hemos visto algunos pacientes que han desarrollado insuficiencia renal crónica terminal, al que nunca le preguntaron si era estreñido a lo largo de 10, 15 años, y esto pudo haber sido el motivo de su enfermedad. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes desde el punto de vista de abordaje diagnóstico? Les voy a mostrar este algoritmo, es de los más sencillos y recientes. Si el paciente cumple con los criterios clínicos de exploración física que hemos mencionado, pues podemos iniciar un tratamiento. Fibra, líquidos, ejercicio, laxantes osmóticos, 4, 6, 8 semanas. Asegurarnos de que lleven un diario defecatorio para que podamos saber la evolución y ajuste del tratamiento. Si después de esto y los pacientes tienen factores de riesgo, como comentábamos, de antecedentes anorrectales o ginecológicos, pudiéramos ya referirlo a una manometría anorrectal. Esto eventualmente no sucede. Generalmente los pacientes son contemporizados. Ellos mismos dejan de ir, se soluciona el síntoma durante unos meses y hay recaídas frecuentes y en ese ciclo pueden estar durante 10, 15 o 20 años. O sea, son los pacientes que nos toca ver a nosotros con ya estas complicaciones. Entonces, pues hacer el seguimiento, cerciorarse de que todo vaya bien y si no es así, pues referirlo para su estudio. Se hace su manometría no rectal, esta puede ser normal, anormal o no concluyente. Si es normal, pues puede tener un problema de tránsito colónico y si es así, debemos reinterrogar y buscar si hay algo que pudiéramos solucionar como medicamentos y si no, pues dar tratamiento. Si el tránsito colónico es normal, generalmente esto es frecuente en los pacientes que tienen estreñimiento asociado a síndrome de intestino irritable. Si es anormal, pues podemos avanzar a hacer el diagnóstico de un desorden evacuatorio y ya en este punto debemos decidir si seguimos su estudio hacia una defecografía o si lo mandamos a biofeedback y puede haber falla y ya tenemos algunas otras opciones que poco se usan como por ejemplo la ileostomía, pero podemos hacer enemas, supositorios y ver la evolución. Y pues la defecografía que revisaremos más adelante. Les voy a mostrar una serie de estudios que sería el abordaje de los pacientes de acuerdo a nuestro algoritmo. Sí es importante que en estos pacientes que tienen años con este padecimiento tengamos alguna imagen de su colon, que no haya algo obstructivo reciente, que no haya algo inflamatorio reciente, y cada vez se usa menos, pero nos puede dar mucha información. Actualmente lo usamos bastante con los gastropediatras para descartar alteraciones anatómicas, pero en los adultos pues se pueden desarrollar tumores, masas, etcétera. Lo ideal pues es tener una colonoscopía donde podemos ver melanosis coli y descartar procesos tumorales, pero siempre tratar de sí revisar que el colon no tenga nada obstructivo. Les voy a mostrar aquí algunas imágenes sobre el tiempo de tránsito colónico. Hay varias maneras de estudiarlo.
La más sencilla es el uso de marcadores radiopacos. Se da una cápsula con 24 marcadores y se hace el seguimiento al día 0, a las 24, 72 y 120 horas, y vemos el avance de estos marcadores a través del marco colónico. Debe expulsarse el 80% de ellos al cabo de los 120 horas. Si quedan un porcentaje importante de la ámpula rectal, podemos hacer diagnóstico de obstrucción de salida, y si se ven en todo el marco colónico además, pues puede tener un tiempo de tránsito lento. Lo frecuente es que sean combinados. Sin embargo, les digo, se hacen varios gabinetes aquí en la ciudad y es un estudio relativamente sencillo. Estas son otras formas de estudiar el tránsito colónico, manometría colónica, que actualmente está reservada para investigación. No existen equipos en todo distribuidos, digamos, solamente se reserva a la Ciudad de México probablemente. La cintigrafía colónica es también otro estudio. Hay algún hospital aquí en Monterrey que lo hace, sin embargo, eventualmente es poco frecuente que se realice y también se reserva para investigación. La cápsula inalámbrica es algo que se ha comentado de algunos años, ya varios. Sin embargo, es poco frecuente que se use, tampoco está disponible, pero pues nos da a lo largo del tiempo, que puede ir hasta 100 horas, de cambios de temperatura, presión y pH. El estudio que con mayor frecuencia, les comentaba, realizamos, y si hay varios equipos en la ciudad, pocos en el país, es la manometría no rectal, y consiste en poner una sonda a nivel intrarrectal. Esta tiene un globo que usamos insuflando aire para medir la sensibilidad, ya que alteraciones de la sensibilidad pueden estar asociadas a estas dos alteraciones, estreñimiento y o incontinencia. Medimos a través de los puertos de la sonda que se colocan en el canal del ano la presión en reposo, contracción, y durante una maniobra defecatoria que le pedimos al paciente que realice. Estos son algunos de los gráficos que podemos ver. Existe la manometría no rectal de perfusión, como la sonda que les mostré ahorita, o de alta resolución. Esto es lo que podemos ver en un estudio de alta resolución. En reposo, esta es la imagen que vemos del canal del ano, con colores, de manera que entre más rojo o púrpura lo veamos, mayor presión tiene. La presión normal va de 40 a 80 milímetros de mercurio. Podemos ver la presión que se genera a nivel intraabdominal. Por ejemplo, en esta tenemos que se insufla el globo a diferentes volúmenes, cada vez más, de manera que podamos ver la relajación del esfínter anal interno. Este es el reflejo rectoanal inhibidor, que va asociado a la insuflación de aire, que genera que el globo toque la mucosa del recto y este active los plexos mientéricos, que mandan una señal para relajación del esfínter anal interno. Si este reflejo no está presente, podemos hacer diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Se hace de manera rutinaria en todos, pero lo buscamos de manera especial en los infantes. Al paciente se le pide que haga una contracción, y como ven ustedes, la presión de reposo, contracción, incrementa el color, y lo vemos asociado al incremento de la presión. Y al final se les pide que haga una maniobra defecatoria simulada, y podemos ver la presión que realiza la prensa abdominal, que revisábamos ya, y cómo normalmente aquí en este punto debemos tener caída de presión. ¿Qué significa? Que en lugar de estar incrementado el color rojo y, como ven ustedes, la fuerza reflejada, debiera haber una caída de presión similar a la que vemos en un reflejo rectoanal inhibitorio. Cuando en una defecación simulada vemos esto, estamos hablando de contracción paradójica o disinergia de piso pélvico. De manera que cuando lo lean, lo escuchen o lo vean en un reporte, esto es a lo que se refiere. Aquí les quiero mostrar las primeras 500 manometrías que se hicieron en el Hospital San José, donde pueden ver ustedes que vemos pacientes pequeños en los que se busca este reflejo rectoanal inhibidor para descartar esta enfermedad de Hirschsprung. Sin embargo, tenemos también adultos mayores en una buena cantidad, aunque el promedio de edad, como ven, pues son adultos jóvenes, en los 30. La mayoría son mujeres.
la mayoría de los pacientes presentan disfunción de piso pélvico y de estas, pues la disinergia. El otro estudio que es muy útil y también se hace en el hospital y en otros gabinetes de la ciudad es la defecografía. Esta se puede usar para evaluar a los pacientes con estreñimiento crónico, de igual manera que con incontinencia fecal. ¿Qué pasa? Estamos buscando en estos pacientes alteraciones anatomofuncionales. ¿Qué quiere decir? Que en reposo no se ven. Entonces, esto no lo podemos diagnosticar con una colonoscopia. ¿Qué se hace? El paciente se le pone material de contraste, una papilla varitada, 150 cc, se le sienta y una vez sentado vamos a medir este ángulo importante que se llama ángulo anorrectal, que debe ser agudo y genera un cierre que está dado por el músculo puborectal que se inserta del pubis, llega a la cara posterior del recto y regresa como una liga. Al momento de que realizamos una maniobra de pujo para iniciar la defecación, este ángulo debe abrirse, como ven ustedes, y facilitar la apertura y posteriormente la apertura incluso del canal del ano. Y esto es lo que permite el vaciamiento. Sin embargo, estos pacientes pueden tener varias alteraciones. Pueden tener la presencia de rectoceles, enteroceles, dificultad de apertura del canal del ano, invaginaciones o intususcepciones asociadas todas, invaginación, rectocele, dificultad y descenso de piso pélvico, como se ve mejor en esta diapositiva. De manera que estas son alteraciones que debemos buscar en este estudio. La disinergia del pubo rectal que veíamos en la manometría de alta resolución como un incremento de presión, lo vamos a ver en este gráfico, en esta imagen, el ámpula del recto, el canal del ano. Y al momento de pedirle que haga una maniobra defecatoria, ven ustedes cómo el músculo se ve generando una contracción, dificultando el vaciamiento. Esta es una disinergia del músculo puborectal, tenerlo en mente para más adelante. Las primeras 300 defecografías que se realizaron en radiología, tenemos que la patología más frecuente encontrada fue el rectocele anterior, seguida de la invaginación, el descenso epizopélvico que comentaba, el enterocele, entre otras. Entonces no son tan infrecuentes estas entidades. Quiero mostrarles esta videodefecografía. Es el estudio de una chica de 20 años que fue referida por prolapso rectal. Ella le hicieron un colon por enema que resultó con sigmoides redundante. Muy importante, ojo, luego estos pacientes van y los operan y les resecan el sigmoides y en realidad los podemos meter en más problemas. Se le realizó un tiempo de tránsito colónico que manifestó obstrucción de salida. ¿Se acuerdan de nuestra imagen con los marcadores? La manometría no rectal con una disinergia episopélvico, incrementó de presión al momento de querer vaciar el contenido del recto. Y aquí entonces vemos los intentos defecatorios de la paciente, tenemos el ámpula del recto, vemos la dificultad de apertura, sigue haciendo intentos defecatorios, empieza a formarse un rectocele anterior y vemos cómo la mucosa empieza a invaginar, sigue hasta que esto se exterioriza y eso explicaba su prolapso rectal. En esta paciente la sometimos a biofeedback, tratamiento con laxantes, etcétera, y tuvo una evolución favorable. Cuando no es así, lo referimos a coloproctología y en conjunto se diseña un tratamiento para el paciente. Más recientemente se están realizando ultrasonidos transperineales, ya que se busca que tengamos pues estudios menos invasivos. Y se ha visto en el hospital, hay una pequeña casuística de pacientes que se pueden detectar rectoceles, los que veíamos, y se pueden detectar invaginaciones también. Entonces es algo que se está realizando cada vez más, incluso en coloproctología se están entrenando y en ginecología. Les quiero mostrar otro estudio, la defecorresonancia, que combina una resonancia magnética donde podemos ver toda la anatomía del paciente aunado a una defecografía que es la que mostré anteriormente. Este es el caso de un paciente masculino
de 60 años que fue referido por dolor pélvico crónico. Había sido sometido a varios procedimientos urológicos y sus principales manifestaciones eran dolor y dificultad de expulsión. Le hicimos una manometría anorrectal, tenía disinergia de piso pélvico, que ya ustedes ya saben de qué estamos hablando. Se sometió a reeducación anorrectal con mejoría parcial. Luego entonces, pensando en los procedimientos que había tenido, decidimos hacerle una defecorresonancia, que es esta, donde podemos ver la vejiga, el ámpula rectal y vean los intentos defecatorios que hace el paciente y la dificultad que tiene para abrir el canal y entonces vaciar. Normalmente, comentábamos, en una defecografía también debe hacerse el vaciamiento arriba del 80% para considerarla normal. Ustedes ven aquí cómo en múltiples intentos no se logra vaciar ese porcentaje, y lo que nos reportó el radiólogo experto fue la presencia de fibrosis a nivel de los músculos puborectales. Y esto ya veíamos en la imagen de la defecografía, dificulta la apertura. Dimos más sesiones de biofeedback por el dolor, lo enviamos a acupuntura y tuvo una mejoría significativa. Este estudio se hace en algunos gabinetes y también se hace en Texsalud. En la actualidad tenemos ya una casuística mayor a 50 pacientes y las alteraciones más frecuentes que se han encontrado son descenso y debilidad de piso pélvico. Recuerdan que lo vimos en una imagen de la defecografía, pero los hallazgos más importantes que hay engrosamientos de los músculos puborectales que en ningún otro estudio lo hubiéramos podido visualizar, y también engrosamiento del canal anal. Este engrosamiento, si se asocia a estenosis o algún tipo de fibrosis, pues genera dificultad de apertura y vaciamiento. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pacientes una vez que hemos encontrado la causa? Pues lo primero siempre será tratar de hacer maniobras higiénico-dietéticas, cerciorarnos del consumo de fibra, los podemos referir a nutriología, el sedentarismo, tratar de eliminarlo o invitarlos a que tengan actividad física mínima, a 15, 30 minutos diarios. Podemos iniciar, afortunadamente tenemos el polietilenglicol, un laxante osmótico muy noble que se puede usar en forma adecuada durante muchos años, en forma confiable. Tomar en cuenta siempre nada más que el paciente debe estar bien hidratado, sobre todo porque lo mandamos mucho en adultos mayores. De inicio puede ir combinado con lactulosa, pero la lactulosa la debemos usar por periodos cortos. Y se tienen algunos otros medicamentos como procinéticos, la procolaprida. Sin embargo, tenemos los anteriores, Pemix, etcétera, o sea, simitaprida. Lo único es que, pues sí, los más nuevos no tienen afectaciones secundarias cardiovasculares y se usan con mayor seguridad. Tenemos también la linaclotida. Sin embargo, es un medicamento muy costoso. Este es un secretagogo, a diferencia del procinético. Los probióticos, cada vez hay más evidencia de que son útiles para nuestros pacientes, ya que la disbiosis puede ocasionar estreñimiento o diarrea. Entonces, sí es importante que podamos hacer suplementación en nuestros pacientes y ver qué evolución tienen. Los simbióticos, pues que es la combinación del probiótico con algún tipo de prebiótico, que puede ser fibra, por ejemplo, o algún oligosacárido. Y pues la terapia de piso pélvico, que tiene una buena calidad de evidencia y una fuerza de recomendación alta. Ya esto se sabe en los últimos 10 años a la fecha y se realiza con mayor frecuencia. Y atención especial, como les comentaba, a el seguimiento asociado a opiáceos. Ya en la actualidad se tienen medicamentos, sin embargo, no los tenemos en México, pero pues lo que sí podemos hacer es hablar con nuestro paciente, con su psiquiatra, tratar de buscar medicamentos que lo metan menos en efectos secundarios de este tipo, o bien pues hacer todas las medidas convencionales que hemos comentado anteriormente y ver la evolución del paciente para que tenga una salud mental estable. Toxina botulínica se ha utilizado específicamente en hipertonías del canal del ano, en la defecación disinérgica, específicamente disfunción del músculo puborectal. Se puede poner una inyección. Esta debe ser siempre guiada por ultrasonido. Sin embargo, hay
muy pocos casos, tenemos un par de ellos, no se llega a requerir, generalmente con biofeedback es suficiente, y tenemos la neuroestimulación del nervio sacro. Es un procedimiento que se utiliza, se ha visto que tiene mayor beneficio en incontinencia fecal. Sin embargo, se requiere de un equipo y de personal altamente capacitado, y es muy costosa su aplicación. A los pacientes los podemos mandar a acupuntura, tenemos un buen acupunturista, ya que sabemos que sí tiene efectos a nivel neurológico y miopático. Entonces lo podemos usar, generalmente usan 1 o 2 sesiones por semana. Nosotros hemos mandado una serie de 5 o 10 pacientes con buenos resultados, combinado con lo anterior que hemos ya referido. En cuanto a la medicina alternativa, los lavados colónicos que se anuncian por ahí, mi recomendación es no usarlos, puesto que lo que queremos es retomar la fisiología en el paciente a través de la reeducación y terapia de piso pélvico, y en los lavados colónicos los pacientes no hacen absolutamente nada. Se pone una sonda, lavan, el paciente se va, todos estos mecanismos se pierden, no se restablecen y no son inocuos. Hemos tenido pacientes que han referido por perforación colónica. Sabemos que la parte emocional es importante en estos pacientes. Muchos de ellos tienen antecedentes de depresión, abuso físico, emocional, de manera que pueden ser sometidos a algunas de ellas para mejorar su calidad de vida. Tratamiento quirúrgico no tiene ningún papel en el síndrome de intestino irritable, ni en el estreñimiento por opiáceos, ni el funcional. Donde sí podemos usarlo en los pacientes que llegan a tener alguna alteración anatomofuncional, como hemos visto, rectocele, invaginación, descenso, y esto pues son referidos con coloproctología, son cirugías mínimamente invasivas, ya no se hacen resecciones, entonces hay pacientes que se pueden beneficiar. Hablaremos unos minutos de la incontinencia fecal, pues este es el escape involuntario de gas o materia fecal en mayores de 4 años. Cambios funcionales neuronales en enfermedades crónico-degenerativas, cambios anatómicos importantes, pacientes que se someten a hemorroidectomía. Debemos tomar en cuenta que todo el paquete vascular que está en ese sitio tiene una función de continencia que va hasta un 30%. Y las más recientes, como les decía, proctitis, colitis ulcerativa y algunas alteraciones funcionales mostradas en la defecografía. La mayoría de los pacientes son adultos mayores. En México podemos tener hasta el 53% de los pacientes que están en un asilo con esta entidad, y son más frecuentes en mujeres que en hombres. Sin embargo, ya les decía, entre los 70 y 80 años se iguala. Esta puede ser de urgencia, el paciente que le tiene deseo va al baño, pero en el camino tiene estos accidentes, o pasiva, no se percata. De nuevo, ojo, vigilar la frecuencia y presencia de infecciones de vías urinarias. Y pues en México no tenemos datos claros de la calidad de vida en estos pacientes. Debemos entonces interrogar, igual que en estreñimiento, si hay algún antecedente obstétrico. Ya hablábamos del parto de riesgo. Si hay cirugías anorrectales, si hay alguna enfermedad neurológica o miopática. Y bueno, cuando no encontramos ninguna causa posible, pues se generará como idiopática. Así entonces, en los hombres mayores de 85 años, insuficiencia renal, incontinencia urinaria con mayor frecuencia pueden cursar con incontinencia. Mujeres con depresión, incontinencia urinaria y diarrea crónica también pueden presentarla. Y pues en forma general, el estar en un asilo, tener deterioro cognitivo, pues también facilita esta entidad. Para evaluarla tenemos algunos cuestionarios. Sin embargo, lo que pueden tener ustedes a la mano, así como estábamos con la escala de Bristol, tenemos la escala de Wexner modificada, que es muy sencilla de utilizar. La podemos aplicar al paciente, preguntar sobre estos puntos: incontinencia, sólidos, líquidos, gases, si uso pañal, etcétera, y dar una puntuación. Si es del 0 a 10 es leve, si es del 10 a 20 es moderada, y si es mayor de 20, pues es una incontinencia severa. ¿Cómo vamos a abordar a nuestros pacientes? Pues siempre interrogar. Historia clínica, exploración física.
¿Cuánto tiempo podemos dar tratamiento? Que ahorita vamos a comentar algunos de ellos. De nuevo, 4 a 8 semanas y evaluar. El paciente puede ser sometido a una manometría no rectal para ver cómo están sus parámetros, si no hay deficiencia en la musculatura, si hay debilidad, hay incoordinación. Si no, estos pacientes pueden ser sometidos a un ultrasonido endoanal. Cada vez se usa menos, puesto que tenemos ya la defecoresonancia y ahí la ventaja es que el médico nos puede dar también datos sobre la anatomía del canal del ano. Entonces, bueno, si tenemos una manometría con un esfínter hipotónico, pues debemos pensar que pueda tener un defecto anatómico y entonces, si es ruptura completa, lo ideal es someter cirugía con buenos resultados. Si es parcial, generalmente son llevados a biofeedback y dependiendo de la mejoría, los podemos llevar a un neuroestimulador. Si es sin defecto anatómico, podemos hacer latencia de nervio pudendos, que ahorita les voy a mostrar. Podemos hacer uso de una defecografía y también referir a biofeedback. Si el esfínter es normotónico y no hay lesiones, seguiría a hacer una defecografía y podemos referirlo a biofeedback. Este es el trazo de una manometría anorrectal de perfusión. Son 4 puntos que toca a lo largo del canal anal, que va de 4 a 6 centímetros. Y aquí en este gráfico en azul podemos ver el reflejo de la presión del esfínter anal externo en la porción subcutánea. En los restos de los puntos, rojo, verde y rosa, podemos ver la presión que genera el esfínter anal interno y medimos entonces reposo, contracción, maniobra pseudodefecatoria y reflejo rectoanal inhibitorio. Cuando las presiones están abajo de 20, hablamos de hipotonía del canal del ano en esfínter anal externo y cuando están por debajo de 40, en hipotonía del esfínter anal interno. Con mucha frecuencia están combinadas. Nada más mostrarles las imágenes que se pueden ver en un ultrasonido endoanal, si ustedes lo piden. Tenemos una imagen hipoecoica que es la que podemos ver del esfínter anal interno y una imagen hiperecoica del esfínter anal externo, esfínteres íntegros. Y cuando hay ruptura, como en este caso en la parte anterior, pues hay área de discontinuidad. La electromografía, que se usa cada vez menos porque es dolorosa, invasiva, y se han hecho estudios donde se ha correlacionado con los hallazgos eh, de alteraciones anatómicas en la resonancia o bien en ultrasonido, y entonces cada vez se pide menos. Les quiero mostrar esta videodefecografía de una paciente femenina de 70 años que fue referida por incontinencia. Ustedes ya saben verlas ahora. Miren, es entonces el ámpula del recto, se le puso material de contraste, se le sentó a la paciente y se le pidió que hiciera maniobras defecatorias. A la paciente, desde que se le sentó, empezó a verse fuga del material de contraste. Vean ustedes los intentos defecatorios que hace por vaciar y pueden ver cómo hay una invaginación completa. Las invaginaciones, aquí lo vemos, el vaciamiento, lo que generan es que esta mucosa que está en forma frecuente introduciéndose al canal del ano hasta exteriorizarse y formar un prolapso, va lastimando, haciendo microfracturas de los músculos y generalmente lo hace más débil, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa importante que pueden ver es el ángulo. ¿Se acuerdan del ángulo recto que veíamos de 90 grados? En los pacientes con incontinencia este ángulo se pierde y si se pierde nos habla en forma indirecta de debilidad del músculo puborectal y del resto de los músculos del piso pélvico. La latencia de nervio pudendo es un estudio neurofisiológico que también se hace menos frecuentemente, sin embargo es muy sencillo en los lugares donde lo pueden realizar. Es un electrodo especial que va en un guante, se hace un tacto rectal o un tacto vaginal y dependiendo del trazo que obtengamos al emitir una descarga en la espina isquiática izquierda y o en la derecha, y lo que buscamos son retrasos en la velocidad de la latencia. Cuando esta está aumentada, pues nos habla de lesión del nervio pudendo. Recordar, pues nace en la parte baja de la columna a nivel de
L4, L5, S1, S2, y que algunas lesiones en este sitio pueden manifestarse como neuropatía. Este es el nervio que se lesiona por elongación en la segunda fase del parto, cuando es prolongada. Y luego entonces algunas mujeres pueden desarrollarlo a lo largo de la vida. La resonancia magnética, muy similar a lo que veíamos, esta es una sonda especial que se introduce para poder ver las capas de los esfínteres, interno, externo, cubo rectal, pero ahora tenemos pues de fecorresonancia. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? Tenemos los antidiarreicos. Bueno, primero siempre medidas generales, fibra en una cantidad adecuada que pueda tolerar el paciente, antidiarreicos como loperamida, linaminida. Tenemos los enemas y laxantes, aunque tienen una evidencia baja, pueden ser la solución para algunos pacientes que les permiten tener unas horas libre de materia fecal si se logra vaciar el recto sigmoides. Evidencia adecuada a la reparación del esfínter, decíamos, cuando hay una lesión bien identificada, la inyección de silicón. El biofeedback sigue teniendo un papel en estos pacientes y les voy a mostrar algunos otros de los tratamientos. Cuando hacemos el tratamiento convencional, dieta baja en grasa, lácteos, sorbitol, porque los pacientes empiezan a hacer intolerancia a estos, podemos tener mejorías hasta el 75%. Si no, pues hacemos cirugía reconstructiva, el silicón, radiofrecuencia y la neuroestimulación que les comentaba. Más recientemente, neuroestimulación de tibial posterior se puede dar combinada en los pacientes con biofeedback. Desarrollo está un esfínter magnético y la posibilidad de tener terapia celular para mejoría del esfínter. Aquí se hizo un estudio en el Metropolitano donde la incidencia fue del 14.5% de los pacientes hospitalizados y la calidad de vida estaba alterada, sobre todo el comportamiento, la vergüenza que los pacientes manifiestan. En desarrollo está actualmente una aplicación para que los pacientes puedan llevar a efecto su diario defecatorio y biofeedback. Esta terapia está indicada entonces en pacientes con estreñimiento, con incontinencia, con algunas alteraciones de las que hemos comentado, en pacientes antes o después de cirugías colorectales y consiste en tener la sonda intrarrectal y a través de estímulos visuales, auditivos y verbales, que el paciente vaya reconociendo sus movimientos y los identifique a través de lo que ve en la pantalla. Nosotros utilizamos el protocolo de Iowa del doctor Rao con sesiones semanales. El paciente se le pide ayuno, se le pone un enema. Trabajamos con la sonda intrarrectal alrededor de 60 minutos y damos sesiones cada semana de 4 a 6 y damos seguimiento a los 3, 6 y 12 meses con resultados favorables arriba del 80% y hacemos seguimiento de la sintomatología por escalas visuales análogas. Esta es la primera serie de pacientes que se evaluó, como pueden ver aquí ya hace varios años, pacientes geriátricos, la mayoría mujeres, como pueden ver los partos de riesgo, por favor siempre interróguenlos. Con frecuencia hay combinación, el paciente estreñido tiene impacto fecal y luego se comporta un poco como el encoprético con rebosamiento la mayoría de los pacientes y el biofeedback en ellos tuvo buenos resultados. Mostrarles esto gráfico que es muy importante que lo guarden en su memoria. Esto es una historia natural del estreñimiento de la infancia hasta la incontinencia en la tercera edad. Si ustedes detectan, pediatras, médicos generales, estreñimiento en los niños, lo que podemos encontrar funcionalmente son hipertonías, disinergias y encopresis. Hay que tratarlos y hay que estudiarlos, porque luego son niños que llegan a ser adultos jóvenes con hipertonías, son aquellos que son sometidos en forma temprana a hemorroidectomías, fisurectomías. Si no son intervenidos en este punto en la causa, avanzan a la cuarta, quinta década de la vida, sobre todo las mujeres, y empiezan a presentar rectoceles, prolapsos, disinergia. Y cuando ya llegamos a la tercera edad, esta evolución puede quedar en incontinencia fecal por el daño del pujo excesivo, daño de la musculatura, daño nervioso. Entonces es muy importante que podamos incidir en cualquiera de estas etapas. Así entonces, pues dejarles
La reflexión de que tanto el estreñimiento crónico como la incontinencia deben ser tratados también en manera multidisciplinaria. Son pacientes que cuando llegan con nosotros, no les miento, han visto 10, 12 médicos y la verdad es que pueden ser bien diagnosticados y bien tratados, la mayoría, arriba del 80-90% de los pacientes, y cualquier mejoría, por mínima que parezca, es importante para ellos. Así podemos entonces pues concluir, ¿verdad?, que esto es muy prevalente y frecuente en nuestra entidad, que afecta en forma significativa la calidad de vida, que debemos sospecharlo cuando el paciente no mejora y llega con nosotros diciendo que tiene 10 años de estreñimiento y que tenemos las herramientas para estudiarlos. Entonces, si ustedes ven datos de rectocele, pues nada más pensar antes de ser referido a un tratamiento quirúrgico, que por debajo de este iceberg podemos tener una gama de patologías como las que hemos revisado y en lugar de mejorar, pues podemos empeorar al paciente. Sería todo. Gracias. Si hay alguna pregunta o duda por ahí. ¿Alguien por ahí que tenga alguna pregunta? Tenemos unos minutitos. Todas las preguntas son bienvenidas. Dani, ¿alguna pregunta o duda? Parece que no, doctora, muchas Hola, gracias. doctora, buenos días. Muchas gracias. Yo tengo una duda, pero a lo Claro. mejor es, sí, buenos días. A lo mejor no sé si entendí bien. La parte de que un parto prolongado puede predisponer en un futuro, ¿es por daño de un nervio o por disfunción del piso pélvico? Ahí como me revolví. Sí, claro. Mira, cuando lo vemos en generales se van sumando cosas. Sí puede haber lesión del nervio pudendo por la segunda fase prolongada, o sea, está empujando 3, 4, 5, 6 horas. No se manifiesta en el momento. Generalmente toda la parte hormonal nos protege a las mujeres porque permite tener tono de la musculatura del piso pélvico. Los problemas vienen cuando esta parte hormonal la vamos perdiendo con los años y los músculos se vienen debilitando simplemente por el hecho de perder las hormonas. Si esta paciente además hizo hernia umbilical durante el embarazo, si esta paciente se estriñó durante el embarazo, si esta paciente hizo hemorroides durante el embarazo, se dan cuenta cómo se van sumando cosas. Entonces, al final, una paciente se estriñó en el embarazo, hizo hemorroides en el embarazo, hizo hernia umbilical y además tuvo una segunda fase. Y luego vino el parto. ¿Y qué pasó? Le pusimos forceps. Y luego, pues tuvo un desgarro. Esos son los factores que cuando los sumamos pueden predecir o pueden ocasionar a futuro, estamos hablando 60, 70 años, alteraciones. El simple hecho del embarazo hace que perdamos la coordinación de la prensa abdominal, por ejemplo. Entonces, sí, no todas las pacientes se van a estudiar, pero si le sometes a un tratamiento adecuado de inicio, laxante suave, su dieta, y el paciente no quede estreñido en forma crónica, porque el pujar crónicamente es similar a haber tenido una segunda fase de parto prolongada. O sea, alguien que ha hecho esfuerzo defecatorio durante 10 años, yo se los digo porque veo pacientes de 20, 25, 30 años que no han tenido embarazos y tienen defecografías como las que vimos, con rectoceles, invaginaciones y enteroceles. Y el único antecedente es haber pujado durante muchos años. Entonces, esos son los factores que pueden estar participando. Sin embargo, no todo el mundo va a manifestarlo al final, pero si tuvimos o estuvimos expuestos a estas situaciones, es vigilancia y procurar no estar estreñido durante muchos años, tratarse o estudiarse y controlarlo, ¿no? Ese sería, yo creo, la recomendación. Sin embargo, pues sí, los ginecólogos no lo toman mucho en cuenta porque no les toca verlos a ellos. Lo ve el coloproctólogo, lo ve el gastro, lo ve el geriatra, ¿verdad? Al ginecólogo no le va a tocar verlo. Él desembaraza y adiós, ¿verdad?
Este, pero ese es el tema y por eso es más frecuente en las mujeres, ¿no? Muchas gracias. No, de nada, al contrario. Pues si no hay duda, les agradezco mucho la presencia. Espero se hayan llevado más inquietudes que respuestas. Estudien a los pacientes, estudiense ustedes si alguien se identificó, estudien a sus familiares y amigos, este, para que podamos hacer algo por ellos a tiempo y les puede ir muy bien. Pues muchísimas gracias, que tengan Doctora un Tere, excelente día. una Mándeme. Sí. sí, justo hablando de eso, tengo la duda entonces en medicina interna, aparte de identificar y hacer los cambios del estilo de vida y a lo mejor iniciar tratamiento, ¿cuándo recomienda enviar a gastro o nosotros mandar los estudios o mandar a gastro con los estudios? ¿Dónde sería el punto de conexión? Bueno, generalmente cuando llega contigo, Ana Karen, la paciente o el paciente que tiene 5 o 10 años de estreñimiento, que ha utilizado todos los laxantes que hay en la farmacia, que le han mandado todos estos laxantes que son estimulantes, senócidos, por ejemplo, y que no mejoran y que tienen picos de recaídas. Esos pacientes, junto con la historia clínica y la exploración física que se hace en la oficina, los podemos referir. Si no vamos a mandar de entrada, o sea, claro, si yo llego, tengo 55 años, inicié con esto hace 4, 5, 6 meses, he perdido, ya decíamos, los factores de riesgo, estoy sangrando, ese sí hay que mandarlo a estudiar prontito. A los otros les podemos iniciar tratamiento, si no mejoran y tenemos estos antecedentes, estreñimiento crónico de varios años, ¿sí? Multitratamiento, esos son los pacientes que debemos mandar a estudiar. ¿Qué les pueden pedir ustedes? Muy sencillo, le pueden pedir un tiempo de tránsito colónico o le pueden pedir una defecografía. Hemos aprendido a lo largo del tiempo, algunos colegas gastroenterólogos y yo, que no necesariamente los tienes que meter a manometría de entrada. Una defecografía bien hecha, hay varios lugares no tan caros aquí en la ciudad, te puede dar, uno, cosa que nos interesa a nosotros que hacemos manometría, que no haya masas intrarrectales al menos los últimos 20, 30 centímetros. Te puede dar la presencia de invaginaciones, rectoceles, descenso de piso pélvico, dificultad de apertura, ya te hablaría de disfunción del piso pélvico. Y ese paciente, si la defecografía sale alterado, entonces ya he referido a gastro y o a motilidad. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. No, Hay de nada, chat, al otra contrario. duda, doctora. Sí, claro. Pregunta el doctor Salvador en qué consiste en pocas palabras el biofeedback y cómo se prescribe. Sí, el biofeedback es un entrenamiento que realizamos en el Departamento de Motilidad Gastrointestinal. Eh, Son sesiones semanales, trabajamos con nuestra sondita intrarrectal, doctor. Trabajamos en sensibilidad usando nuestro globo, trabajamos en coordinación usando maniobra defecatoria y viendo cómo la realiza el paciente. Se le enseña a usar una una maniobra respiratoria óptima diafragmática. Se le enseña a relajar la musculatura del piso pélvico y el paciente lleva a casa un diario defecatorio para ajuste de medicamentos, hace ejercicios en su casa. Generalmente son programas de sesiones semanales, 4 a 6, y trabajamos todos esos aspectos. ¿Cómo se prescribe? Pues básicamente, si el paciente ya se estudió, a veces nos los manda nada más así, doctor. Paciente con estreñimiento crónico refractario a tratamiento médico convencional, biofeedback. Lo que yo hago es contactar a su médico y decirle, tenemos que hacer algún estudio previo, básicamente al menos una manometría, pero sí debemos tener siempre algún estudio anatómico, más sencillo, colon por enema. Queremos descartar otras cosas, colonoscopia. Pero ese es a grosso modo lo que hacemos, doctor, y la verdad es de que tienen buena evolución los pacientes, dependiendo de la patología, pero la mayoría mejora bastante. Muy bien. Pues si hay más dudas, me pueden contactar directamente. Estamos ahí en los hospitales.
tiene mi correo electrónico, mi WhatsApp, casi creo que todos. Entonces, con mucho gusto, podemos apoyarlos. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente día. Al contrario, gracias a ustedes.